Se cuenta que había un domador en un circo quien presentaba sus espectáculos con un león. Y cuentan que este león un día él le estaba alimentando con las manos, dándole de comer, y el animal tenía ya, como se puede decir, una relación, un vínculo con este hombre. Pero este hombre tenía como una pequeña herida en la mano. Así que mientras él le estaba alimentando ahí el león con un poco de, se puede decir ahí de cariño, tal vez un poco apegado, le va lamiendo la mano hasta que el león probó la sangre. Y al probar la sangre, como que despertó algo del interior de este animal y le prendió un mordisco ahí y se quiso comer la mano, ¿no? Lo hirió. Y realmente esto manifiesta la verdadera naturaleza de este animal. Muchas veces pueden ellos haber tenido, ¿no? Quizás como una cierta forma de cuidado, de adiestramiento, pero a la corta o a la larga se manifiesta lo que hay interno en esta bestia, en este animal, incluso en los hombres, ¿no? La palabra de Dios describe evangelios en una de las fuertes exhortaciones del Señor, ¿no? Donde alegóricamente describe la verdadera naturaleza de los hombres sin Dios, mencionando como en relación al perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno o al charco, ¿no? Y precisamente el pasaje que nos toca hoy es una continuación del pasaje que se predicó el domingo pasado, en el cual vemos al Señor en un escenario. Jesús está en un escenario donde está Él teniendo de alguna manera, ¿no? Una conversación en un tipo de réplica ante una acusación que se le hace a Él por un milagro que el Señor había hecho, en el cual muchos de sus enemigos, opositores que se presentaban en torno a Cristo, vamos a decir, lo relacionan que el poder y el milagro que él hace, lo hace en base a un poder maligno. Y estando en esta, vamos a decir, réplica que el Señor hace a sus enemigos, a sus opositores, uno de estos hombres, fariseo, se le acerca y le hace una invitación al Señor. Él le invita a comer en su casa y precisamente acá Lucas, ¿no? Presenta este escenario de la comida para que a través de este lugar, de este ambiente, el Señor eh, hiciera algunas demandas, denuncias a los fariseos y a los escribas, ¿no? Que eran, bueno, pastores, hombres que tenían de alguna forma un rechazo al mensaje y al ministerio del Señor. Hermano, yo quiero compartirles en esta mañana la naturaleza del carácter de los hombres sin Cristo, la naturaleza del carácter de los hombres sin Dios. Para ello les invito a leer el pasaje de Lucas, del capítulo 11, de los versículos 37 al 54. Y vamos a ver en este pasaje, precisamente, ¿no? Que debido a la mala interpretación de lo que realmente es vital para Dios, como muchas veces esta mala interpretación o comprensión de las Escrituras nos puede conducir a una religiosidad vacía, ¿no? Sobre todo estos hombres que acusaban aquí al Señor por esa mala interpretación, comprensión de la Biblia, ellos tenían esa naturaleza, esa religiosidad vacía, que posteriormente no se convierte en una violencia en contra de los mensajeros de Dios, ¿no? Precisamente cuando ellos se ven confrontados por Cristo, lo que hacen es de alguna forma, ¿no? Debido a su naturaleza interna, a esa malicia, a esa maldad que había en el corazón de estos hombres, eso se despierta cuando son confrontados con la verdad de Dios, posteriormente llevándoles pues incluso, ¿no?, a cometer un homicidio como fue la crucifixión de Cristo. Que este mensaje de hoy nos ayude a reflexionar, de hacer un análisis interno, cómo está nuestro corazón delante del Señor.
Uno puede mostrar una apariencia y mucha gente vive una apariencia. Gente que se supone o se cree tal vez ser de un nivel social elevado, o gente que se considera tal vez es buena, que no es mala por el hecho de que no cometen cosas tal vez tan graves, pero en el fondo cada uno de nosotros realmente tiene una verdadera carácter o una verdadera personalidad que Dios lo conoce muy bien. Y no podemos engañar al Señor. No podemos negar lo que somos ante los ojos de Dios. Y vamos a ver esto en dos partes acá. En primer lugar, la naturaleza del carácter de los hombres sin Cristo reflejado en un carácter farisaico. Los fariseos tenían toda allí una conducta, un comportamiento que realmente aquí es confrontado por el Señor. Y el otro es el carácter legalista, ¿no? Los intérpretes de la ley, que eran hombres que interpretaban las escrituras, pero realmente nunca han vivido de acuerdo a la enseñanza del Señor. Lucas 11, vamos a ver los versículos primeros, ¿ya? Y vamos a ver aquí en los versículos del 37 al 44 el carácter de los fariseos. ¿Cómo eran estos hombres? Realmente, ¿cómo reflejaban en el fondo su naturaleza, su personalidad, cómo era, ¿no? Vamos a ver el primero, ¿no? Pues la introducción a este pasaje. Cuando el Señor aquí, al participar en esta comida, ¿no? Ellos tenían ciertas eh, rituales, ¿no? Vamos a leer versículos 37 y 38 que dice lo siguiente. Les voy a leer en una versión Dios viviente, ¿no? Cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él. Y Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo al ver esto se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer según el ritual judío, ¿no? Bien, como les decía, aquí hay un escenario, es como una plataforma, ¿no? Que usa Lucas para realmente presentarse la confrontación a los fariseos e intérpretes de la ley, ¿no? Precisamente es este ambiente de la comida. Siempre la mesa con alimentos donde normalmente, ¿no? Se usa para comunión, para compañerismo, ¿no? Ya aquí había una cierta práctica que ellos tenían, ¿no? Precisamente el anfitrión, que es un fariseo que invita al Señor a comer, ¿no? Era un hombre supuestamente, vamos a decir, religioso, ¿no? Que tenía un trasfondo religioso, ¿ya? Y el ritual que se acostumbraba precisamente antes de la comida era el lavamiento de las manos, ¿no? Esta práctica o este ritual era algo, vamos a decir, sagrado para ellos, ¿no? Y precisamente, ¿no? Esta costumbre, que era una tradición de los fariseos y escribas, ellos le habían hasta impuesto, ¿no? A los judíos para practicarlo, ¿ya? Que si ellos no lo hacían, muchas veces ellos eran expulsados de la sinagoga, como castigados o disciplinados, ¿no? Y esta práctica, este ritual, no tenía nada que ver precisamente con la higiene, ¿no? No es malo que se lavaran las manos antes de comer, pero aquí no era tanto la costumbre de lavarse las manos por un tema de higiene, por un tema de seguridad, ¿no? En caso como hoy, ¿no? En caso del COVID y otras enfermedades que uno puede realmente contagiarse debido a la impureza o a la contaminación que uno puede tener de algunos microbios en la mano. Sino esta práctica era de un carácter espiritual, ¿no? De alguna manera, si un hombre no, podría en el camino al ir a casa o de repente en el camino haberse encontrado con algunos no judíos, en este caso, ¿no? Los gentiles, o tal vez había tenido contacto con ellos o con otras cosas que normalmente ya se consideraba como una contaminación ceremonial, ¿no? Una persona contaminada de esa forma era impedida o limitada de su participación en algunas actividades religiosas, ¿ya? Entonces, acá Jesús, ante este asombro que presenta este fariseo, como para él estaban muy, vamos a decir, atentos allí a ciertas prácticas,
él se sorprende que Cristo, siendo precisamente un hombre que enseñaba, hablaba acerca de Dios, hablaba de las cosas espirituales, no se lavara las manos, no se limpiara de cualquier impureza que él pudo haber tenido, ¿no? Pero el Señor usa prácticamente este asombro para aquí hacer una fuerte denuncia, ¿no?, contra el carácter de estos hombres, que era un carácter hipócrita. Realmente no había una motivación espiritual que les llevaba a ellos a estas prácticas. Ellos tenían muchas costumbres, ¿ya? Que muchas prácticas, muchas enseñanzas que no eran exactamente vertidas de la palabra de Dios, sino ellos habían como añadido en su afán de interpretar, en su afán de conocer o de practicar las escrituras como deben ser, ya ellos habían elaborado, habían construido muchas prácticas, muchas enseñanzas que de alguna manera ya no tenían sentido, o vamos a decir, no tenían ninguna aplicación o un principio, ¿no?, que realmente era aprobado o agradable al Señor, ¿no? Así que prácticamente en este pasaje que vemos describe la naturaleza hipócrita y falsa, pervertida de los enemigos de Cristo, ¿no? Estos acusadores estaban constantemente allí atentos. ¿Qué enseñaba el Señor? Buscando un error o algo para acusarlo. ¿Por qué? Porque se sentían amenazados, confrontados por su carácter, por su forma de vida que ellos tenían, ¿no? Y realmente había en ellos una falsa piedad, una falsa devoción. No vivían conforme el Señor mandaba. No vivían de acuerdo a las enseñanzas del Señor porque de alguna forma se habían desviado de ello, ¿no? Y hermanos, si hay algo aquí que realmente nosotros no podemos ocultar ante Dios, es nuestro verdadero carácter y corazón. Sinceramente, Dios nos conoce. Y realmente yo espero en esta mañana que el Señor a través de este mensaje nos revele lo que realmente somos por dentro, ¿no?, a fin de ponernos a cuentas con el Señor. Entiendo que hemos pasado por muchas cosas, hemos sufrido, hemos vivido momentos difíciles, ¿no? Y a veces en ese afán de tal vez eh, tratar, ¿no?, de evadir o de huir de algunas crisis o dificultades que hemos vivido, tal vez hasta nos hemos alejado del Señor, ¿no?, de esa relación con Él, o tal vez por la presión del mundo, la presión de todo el secularismo, toda la maldad en que vivimos, muchas veces nos llevan a desviarnos de los caminos del Señor. Y es bueno siempre evaluarnos, ponernos en un inventario ante el Señor, ¿no? Y que realmente busquemos volver a los caminos del Señor, volver a esa relación, a esa devoción con el Señor. Necesitamos eso cada día, porque Juan 15 menciona, separados de Dios, nada podemos hacer, nada podemos realmente hacer que agrade al Señor, ¿no? Y leamos ahí lo que menciona esta oración de David, preciosa oración que él hace en el Salmo 139, en un examen personal, cuando dice estos versículos 23, 24 del Salmo 139. Su oración es: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es la oración de David, ¿no? Entonces, aquí, hermano, vamos a ver entonces algunas de estas características de este carácter de estos hombres que a la vez también nos ayuden a nosotros a meditar en ello. Los versículos del 38 al 41 dice lo siguiente: pero el Señor le dijo, ahora bien, ustedes los fariseos limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien lo que está dentro como obra de caridad, y entonces todo les será limpio. Cuando el Señor aquí ve la sorpresa, o vamos a decir la impresión que tiene este fariseo, él comienza allí precisamente, ¿no?, a hacer ya una denuncia. De alguna forma, con una tal vez manera respetuosa, educada, el Señor hace fuertes acusaciones aquí a estos. Y lo describe, ¿no?, precisamente tratando de confrontar a este fariseo, ¿no?, una denuncia
tomando él de manera plural, no tanto aquí atacando a su anfitrión, sino dice ustedes los fariseos, ¿no? Entonces, él usa el nombre de los fariseos. Precisamente estos hombres vivían muy pendientes de las actitudes externas de los hombres, ¿no? Para ellos cuidaban mucho de la parte exterior, de la actitud, del comportamiento de los hombres y tal vez viendo esta parte externa de la contaminación que podría haber, ¿no? En las acciones de estas personas, sin considerar, ¿no? Lo que realmente es el corazón de los hombres, o la contaminación, o el mal, o la perversidad que puede haber en el corazón de los hombres, ¿no? Y esta contaminación para los fariseos no solamente era una impureza espiritual, ¿no? Sino que tenía también el poder de contaminar a otros. Es decir, que para ellos, si había un hombre que estaba contaminado tal vez por haber tocado a un muerto, o haber tal vez tocado algo inmundo, esto podría también afectar a otros, ¿no? Así que esa es la parte que ellos cuidaban, la parte externa, todo eso, ¿no? Pero todo esto no era tan, digamos, relevante, ¿no? Y precisamente, ¿no? Estos hombres, quienes se consideraban los reformadores y los guardianes de Israel, que procuraban poner en orden y reformar la nación, se ocupaban más de eso, de la parte externa, de lo superficial y de lo que realmente no era tan relevante para Dios. Incluso, ¿no? Había como una especie de, vamos a decir, desvío, no estaban tan atentos a las demandas de Dios porque estaban más atentos a estas situaciones, ¿no? A esta parte, aspectos superficiales. Así que los fariseos se enfocaban mucho en estas observancias religiosas, ¿no? Externas, de la limpieza exterior de las cosas, cuando realmente ellos estaban llenos de pecado, de avaricia y perversión, ¿no? Y estos hombres se lucraban con la religión. Aquí hay un aspecto que realmente el Señor reprende a ellos, ¿no? O condena, o vamos a decir, confronta. Estos hombres eran religiosos, se lucraban de la religión. Eran personas que extorsionaban a las viudas, muchas veces cometían actos allí de avaricia, ¿no? Y esto era lo que internamente se mostraba en ellos, ¿no? Tal vez ante los ojos de muchas personas eran personas buenas, eran personas dedicadas a los servicios o a las actividades espirituales, pero no era así, ¿no? Ellos eran exigentes para que los hombres cumplieran ciertas leyes, ciertos mandatos que ellos habían establecido, ¿no? Y esta es una de las cosas que realmente el Señor acusa a estos hombres. Él sin ninguna, vamos a decir, tal vez en un sentido de hablarles de una manera suave o de una manera moderada, aquí es una acusación muy fuerte, ¿no? Que el Señor les hace a estos hombres, ¿no? Les acusa de que ellos están muy afanados en limpiar lo exterior de los vasos, los platos, que esto es algo alegórico, ¿no? Realmente en lo que se refiere precisamente a asuntos morales y espirituales, ¿no? Algo que el Señor aquí demanda es como decir, ustedes cuidan mucho lo exterior, lo superficial, tal vez están afanados en limpiar lo exterior de los vasos, de los platos, hablando de temas espirituales, pero cuando por dentro lo que realmente debe interesar, lo que realmente debe tal vez ustedes poner atención es en lo interior. Había un afán de estos hombres, tal vez de mostrar mucho de su religiosidad en temas espirituales. Pero ¿qué realmente descuidaban? La justicia, el amor. Y estas actitudes eran una afrenta a Dios. Realmente estas actitudes mostraban su carácter que ellos eran, ¿no? Una actitud al evadir o al descuidar la justicia o al no obrar de manera justa, ¿no? Prácticamente les llevaba a ellos a obrar de una forma inapropiada, algo que afrentaba al Señor, ¿no? Y, y el verdadero acto de la limpieza está en lo interior, en lo dentro. La pureza mental, la intención del corazón son vitales ante Dios. Cuando no hay pureza y santidad en el corazón de los hombres, cualquier práctica es inútil, no tiene valor, no tiene sentido, no vale la pena, ¿no? Porque realmente interiormente nosotros no vamos realmente a reflejar
lo que tal vez mostrando, ¿no? En lo exterior. Lo interior va a demostrar lo que somos. Lo que realmente es el carácter del hombre, esto se debe a cómo nosotros estamos interiormente, cómo está nuestro corazón, ¿no? Y es algo acá que el Señor confronta a estos hombres. Eran hombres que tenían una apariencia. Externamente, ellos podrían tal vez portarse religiosamente, tal vez mostrarse interesados en las cosas espirituales o en la pureza de ciertas acciones, pero internamente eran hombres pervertidos, eran hombres falsos, eran hombres avaros, eran hombres impíos, eran personas que no tenían una piedad real, era una falsa piedad lo que ellos mostraban, ¿no? Y esto es la naturaleza de estos hombres, ¿no? A quien el Señor los confronta, a quien el Señor los demanda por ese carácter que ellos tenían. Hermanos, cuando el Señor hace esta acusación a estos hombres, no está realmente exagerando, porque ellos eran así. Y muchas veces el hombre puede cegarse, creer que es una buena persona, creer que es una persona espiritual e incluso tal vez hasta ser una persona que agrada a Dios, ¿no? Y es importante que tengamos este tipo de confrontaciones en nuestra vida con la palabra de Dios. Dios, quien conoce nuestros corazones y sabe lo que realmente somos, hoy nos advierte, nos llama la atención a cambiar de actitud y vida. Nos invita a entregarnos a Cristo a fin de tener un nuevo corazón y vida. Hay muchas personas que se consideran buenas, piadosas en lo externo, ¿no? Tal vez parezcan fieles, tal vez parezcan honorables ante los ojos de muchas personas, pero por dentro son incapaces de amar. Aparentemente, nosotros podemos mostrarnos, incluso aquí en la iglesia, tal vez hasta con un falso cristianismo, ¿no? Una falsa moralidad, pero internamente no tenemos esa santidad, esa piedad, esa devoción, ¿no? Y esto se va a reflejar en muchas de nuestras acciones, ¿no? Y en ese aspecto hay muchos hombres que no tienen verdadero amor a sus esposas, ¿no? Hay muchas personas que tal vez no están tratando con cierta delicadeza, amor a sus hijos, dándoles seguridad o protección. Tal vez somos infieles a ellos, tal vez somos infieles a nuestras esposas o a nuestros esposos, teniendo actitudes sumamente, ¿no?, desleales, cuando estamos amando de una forma tal vez distorsionada o incorrecta a otras cosas más que a Dios, o no siendo fieles realmente al Señor. Tenemos hábitos inmorales, tenemos hábitos sucios, tenemos actitudes impíos que Dios conoce. Tal vez nosotros hasta podemos pasar por alto, hasta podemos justificar muchas de nuestras actitudes, ¿no?, muchas de nuestras acciones. Todos lo hacen. Los hermanos incluso lo hacen. Ellos también lo practican, ¿por qué yo no? ¿Qué de malo hay en eso, no? ¿En qué medida yo estoy faltando a Dios? ¿Cuál es realmente la ofensa o el pecado? Pero tú sabes perfectamente, cada uno de nosotros conoce lo que somos, cómo actuamos, qué hay en la mente, qué hay aquí en el corazón, cuáles son nuestras verdaderas actitudes, nuestros verdaderos impulsos. Y hermanos, esto es algo que realmente debe llamarnos la atención. Precisamente el Señor declara como bienaventurados, Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y la verdadera limpieza de un corazón puro es de un hombre que realmente ha sido lavado, limpiado su corazón por la sangre de Cristo, mediante el perdón que podemos recibir por parte del Señor. Un corazón limpio es aquel que ha sido limpiado por la justicia, por la sangre del Cordero. Un corazón limpio es aquel corazón devoto, obediente, fiel a Dios, obediente a su palabra. Un corazón limpio es aquel que realmente está presto a hacer la voluntad de Dios, a buscar agradar al Señor con su vida, con sus acciones, con una vida de devoción y de una relación con el Señor. David oraba después de haber pecado un pecado de adulterio con Betsabé. Él dice así, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. David reconoció que había ofendido gravemente al Señor. Había faltado al Señor.
había cometido un acto terrible de homicidio y de adulterio. Y él sabía lo que realmente había hecho. Él dice, contra ti, oh Dios. Hermanos, yo espero que en esta mañana hagamos un examen interno. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro interior? ¿Hay pureza o impureza? No hay un término aquí medio. O eres limpio o eres sucio ante el Señor. Dios conoce lo que somos por dentro. Y precisamente, ¿no? Cuando el Señor confronta aquí a estos fariseos, Él aquí va a hacer una denuncia triple. Vamos a decir, el Señor presenta aquí tres ayes a los fariseos, ¿no? De alguna forma, ¿no? Vamos a decir, condenando o llamando la atención de esas actitudes que ellos tenían. ¿Cuál es el primero? Versículo 42. Lean conmigo, por favor, o lean ustedes el versículo 42. ¿Listos? Vamos. 1, 2, 3. A ver, una vez más. Primero las damas, pura hermanas. 1, 2, 3. Vamos. Gracias, hermanos. Bien, la primera denuncia que hace aquí el Señor, la primera confrontación a los fariseos es sobre su falsa piedad, ¿no? Ellos de alguna forma se mostraban tal vez muy religiosos, ¿no? El comportamiento de los fariseos refleja su verdadero carácter, ¿no? Por eso aquí el Señor va a hacer esta denuncia, ¿no? A estos hombres con tres ayes. Este es el primero. Y los ayes eran expresiones a la luz de la Biblia, ¿no? Bueno, los profetas lo usaron anteriormente como un tipo de advertencia, ¿no? Los ayes eran un tipo de juicio anunciado aquí a los hombres de una sentencia divina, ya si el mal continuaba, si el mal comportamiento, la mala actitud de estos hombres continuaba, el Señor les advertía, ay de ustedes, ¿no? Ay de ustedes fariseos, ay de ustedes hombres, ay de ustedes mujeres. Es una advertencia. El Señor dice, ay, como quien decir, pobre de ustedes. ¿No? No saben lo que realmente les va a ocurrir si ustedes siguen comportándose de esa manera. Les viene algo terrible, les viene una catástrofe, les viene tal vez un juicio terrible que ustedes van a sufrir si no cambian de conducta, no cambian de actitud, ¿no? Y aquí el Señor precisamente les hace esta llamada. El primer ay es una sentencia de advertencia, ¿no? Realmente que acusa a estos religiosos legalistas por no considerar la ley que establecía de la manera de la justicia. Ellos hacían muchas cosas, ¿ya? Sus acciones tal vez podía aparentar algo de justicia práctica, pero no era realmente eso. El comportamiento de ellos no tenía este elemento, este ingrediente de la justicia práctica. Y para el creyente, ¿no? Que precisamente en este caso, acá el Señor les hace una advertencia, les dice, ay de ustedes fariseos, ¿no? Ustedes aparentemente diezman ahí de sus hortalizas, dan ese diezmo al templo, tal vez de su ruda, de sus hortalizas, de sus mentas, de todo esto, ¿no? Pero descuidan, dejan de lado lo que es la verdadera justicia, lo que es el verdadero amor. Muchas veces hay personas que aparentan eso, ¿no? Tal vez tratando de mostrar ante los demás o tal vez a ellos mismos con un tipo de una religiosidad, con un tipo de una conducta, ¿no? Que aparenta eso, ¿no? Es dar a Dios lo que le corresponde, ¿no? Ellos, no es malo lo que estaban haciendo, ¿no? Pero internamente había una actitud distinta, ¿no? Precisamente había esa ausencia, ¿no? De la justicia práctica, de la falta de amor al prójimo, ¿no? Ya que ellos no tenían una conducta, vamos a decir, consecuente. Nosotros podemos mostrar en la iglesia tal vez muchas actividades, hacer muchas cosas, tal vez hasta enseñar o tal vez hasta traer nuestras ofrendas o tal vez hasta
asistir a las reuniones, pero en realidad esto, ¿qué resultados, qué consecuencias reflejan en mi vida? Nuestras acciones deben ir a la par de lo que internamente somos. Nuestras acciones deben realmente reflejar lo que internamente somos. Bien dice el Señor, no puede ya estos árboles, tal vez las espinas, producir frutos, tal vez de uvas o el otro, o las uvas mostrar frutos negativos o malos, ¿no? El hombre que tiene un corazón bueno, el hombre que tiene un corazón íntegro, puro, eso lo va a reflejar en sus acciones. Y un hombre que no tiene un corazón íntegro, un hombre que no tiene un corazón puro delante del Señor, lo va a reflejar en sus acciones. A la corta o a la larga se va a manifestar lo que es el verdadero interior. Entonces, los fariseos obraban con injusticia, porque no había amor en sus corazones. Ellos no amaban el obrar con rectitud y de manera justa, dando a los demás lo que les corresponde. Había actitudes injustas. Y realmente, hermanos, cuando hablamos de justicia aquí, la justicia debe ser estas acciones en las que uno obra con rectitud hacia los demás. Es dar a los demás lo que les corresponde por derecho. Y también el Señor aquí demanda misericordia para con las personas. Nosotros obramos injustamente cuando no damos a los demás lo que debemos dar. Amor, atención, cuidado, ayuda. Hay mucha gente que necesita de nuestro mensaje, de nuestro amor, de nuestra atención, de nuestro cuidado, ¿no? Hay mucha gente que requiere de recibir atención, misericordia. Realmente nosotros que conocemos la verdad, nosotros que hemos tenido esta experiencia con Dios, se debe reflejar en nuestra vida eso, ser justos, obrar con justicia, obrar con amor. Los judíos, los fariseos, supuestamente como guardianes de la ley, como hombres dedicados a la enseñanza, a la interpretación, como personas dedicadas a, sobre todo, vamos a decir, la predicación de la palabra en esos tiempos, no eran personas que tenían una vida acorde a las escrituras, ¿no? Ellos podían enseñar muchas cosas, incluso muchas de estas tradiciones, pero en realidad estaban muy lejos. Y realmente una persona injusta nunca realmente va a reflejar amor. Una persona injusta nunca va a actuar con amor. Para que yo pueda realmente obrar con amor, tengo que ser justo. Y el amor aquí del que se habla no es un amor cualquiera, es el amor que procede de Dios. El Señor dice, el que me ama ha conocido a Dios, porque Dios es, a ver, el que me ama ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Tienes ese amor en tu corazón, hermanos? ¿Estamos obrando con justicia? ¿Estamos actuando de manera justa? ¿Qué es obrar con justicia? ¿Cómo es la justicia que nosotros expresamos en nuestras acciones? ¿Obras con justicia en casa? ¿Con tu esposo? ¿Con tu esposa? ¿Con tus hijos? ¿Obras con justicia en tu trabajo? ¿Trabajas dignamente? ¿Eres íntegro donde tú estás? ¿Donde tú estás rodeado de las personas? ¿Obras con amor? ¿Eres una persona misericordiosa, compasiva? Realmente Dios demanda esto. Este tipo de personas y conductas están presentes en toda la historia del pueblo de Dios. Estos hombres falsos, ¿no? Como los fariseos, había en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Había hipócritas en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Isaías, durante la historia de la iglesia y los hay hoy. En el Nuevo Testamento se ve una actitud de una falsedad, de un cristianismo hipócrita, cuando Ananías y Zafira cometieron allí una actitud que realmente fue rechazada por el Señor, ¿no? Por ello, el llamado a cambiar y advertencia, ¿no?, del Señor hoy es que tratemos o busquemos, ¿no?, apartarnos de estos pecados. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Dios de ti?
¿Qué pide el Señor de ti en esta mañana? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. El otro ay que viene, hermanos, está en el versículo 43, donde se ve aquí ya un carácter pretencioso y corrupto. El Señor dice, versículo 43. A ver, puro varones que lean, por favor. 1, 2 y 3. Ay de ustedes, fariseos, porque aman los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas. Este segundo ay precisamente se dirige a los fariseos por su arrogancia, por ser amadores de sí mismos, hombres llenos de perversión. Ellos trataban de tener en la sinagoga, ¿no?, el lugar de honor y privilegio, tal vez buscando con ello elevar su ego y su yo personal, pretendiendo ser superiores a los demás, y con esta actitud realmente ya mostraban lo que había dentro, ¿no? Egoísmo, orgullo. Había una pretensión allí de sentirse realmente superiores a los demás. Buscaban lugares de privilegio, ¿no? ¿Y dónde? En la sinagoga. Buscaban realmente sus lugares de honor, que no era malo, pero sí la pretensión de ellos era mostrarse tal vez mejores que los demás, ¿no? Estaban buscando esto, una falsa piedad. Ellos querían ser elogiados, alabados, tal vez reconocidos en la iglesia como personas dignas, como personas ya con cierta autoridad y con cierta tal vez espiritualidad que no lo tenían, ¿no? Y algo que pretendían estos era ofrecer una sabiduría y conocimientos, enseñando mandamientos de hombres como si fuera la palabra de Dios, ¿no? Ponían cargas pesadas a la gente, trataban de mostrar que realmente ellos tenían un amplio conocimiento de las escrituras, total, estaban pervirtiéndoles a ellos, ¿no? La arrogancia y el orgullo son pecados aún muy frecuentes en estos tiempos, ¿no? La arrogancia y el orgullo siempre están contrario a la humildad que era el carácter del Señor. Por tanto, aquí hay un tremendo advertencia, un llamado de Dios, ¿no?, que cambiemos esta actitud en nuestros corazones. Dios quiere que los creyentes sean humildes, como el Señor siempre ha sido, ¿no?, cuando estuvo en este tiempo. El tercer ay que viene es en el versículo 44, dice, ay de ustedes porque son como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo, ¿no? Esta alegoría que usa aquí el Señor para hacer su tercera advertencia y llamado de atención aquí a los judíos era en base a una tradición o a un, vamos a decir, una forma de evitar la contaminación, ¿no?, de los judíos. Bueno, en Números 19, versículo 16, describe allí precisamente un tipo de contaminación que los hombres podían adquirir, ¿no?, en este caso, cuando ellos tenían contacto con algún cadáver, ¿no? Y precisamente esto se había exteriorizado más allá de lo que era el contacto directo con el cadáver, llevándolo hasta tener contacto con las tumbas. Y los judíos lo que hacían era siempre limpiar sus tumbas, mandarles tal vez a arreglarlo, a mantenerlo, que sean visibles, a fin de evitar que las personas se contactaran con ellos y quedaran impuros, ¿no? Había allí una advertencia más o menos de que si una persona tenía contacto con las tumbas o con un muerto, quedaba contaminado por 7 días. En esos 7 días él no podía tener ninguna actividad ya en la iglesia, en el templo o, no, o religiosa. Así que hasta que no se hiciera el ritual de la purificación, ¿no? Y lo que el Señor aquí está precisamente tomando esta práctica de ellos para mostrarles lo que realmente eran los judíos, los fariseos, ¿no? Eran hombres corruptos, ¿no?, así como un muerto corrupto. Eran corruptos de tal manera que ellos tal vez no, digamos, eran tan conscientes de esto, pero todas las personas que de una y otra manera tenían contacto con ellos quedaban también influenciados por la corrupción de ellos, ¿no? Y aquí la enseñanza y la advertencia era eso, ¿no? El Señor les dice, ¿no? Ustedes son como sepulcros blanqueados que no se ven, o sea, sepulcros
que no eran tal vez vistos por las personas. En cierta manera, estos sepulcros, cuando no estaban limpios o no estaban de alguna forma visibles o eran conocidos o eran visibles que allí se había enterrado alguien muerto, mucha gente pasaba y caminaba por encima de ellos sin saberlo, ¿no? Y esto pues llevaba como un tipo de contaminación, sin saberlo. Y muchas personas que tenían contacto con estos judíos, con estos fariseos, quedaban contaminados por su mala influencia sin saberlo. Quedaban contaminados de alguna manera, influenciados por su corrupción, por su falsedad, por su falsa piedad, por todas sus malas, vamos a decir, carácter, ¿no? Así que aquí hay una denuncia muy fuerte, ¿no? Precisamente hay una advertencia muy fuerte de ser tropiezos a otros. ¿Cuántas personas que seguían a estos fariseos, de alguna forma, ¿no? Que ellos rechazaban a los propósitos de Dios? Los fariseos estaban en contra de las enseñanzas de Jesús y había mucha gente que seguía a ellos. De tal manera que todas estas personas que seguían a estos hombres iban a su propia destrucción. Y esto es grave, es terrible. Nos hace pensar mucho a los que somos maestros, a los que enseñamos la palabra de Dios, a cada uno de nosotros que hemos abrazado el Evangelio, que hemos llevado al Señor nuestras vidas, en qué medida estamos influenciando en los demás de manera pura. Los fariseos llevaron a mucha gente a apartarse de Dios, ¿no? A mucha gente a contaminarse con sus malas enseñanzas, con sus malas obras, con sus malas acciones y con su mal proceder. Y esto, hermanos, que nos lleve a una reflexión. ¿En qué medida somos canales de bendición y no tal vez de tropiezo? Tal vez nuestras palabras no sean las apropiadas, nuestras acciones están de alguna manera corrompidas, tal vez nuestros pensamientos, que vemos allí en el celular, en la computadora o a donde acudimos, ¿cuál es nuestro comportamiento? ¿En qué medida las personas ven en mí el carácter de Cristo? Son influenciados por mi piedad, por mi santidad, por mi devoción. ¿En qué medida somos realmente personas que estén contagiando santidad, o que estén reflejando santidad, de manera que las demás personas vean eso y abracen la fe, se entreguen al Señor? Yo espero que ninguno esta mañana sea una tumba allí, o un sepulcro blanqueado, o un sepulcro que esté contaminando, corrompiendo a otras personas, ¿no? Bien, el segundo punto para ir terminando está en los versículos del 45 al 54. Ahí dentro de estos, ¿no? Versículo 45 dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, maestro, cuando tú hablas de esta manera nos ofendes a nosotros, ¿no? Este hombre está preocupado aquí porque era una de esas personas que estaban seguramente en el banquete y al escucharte estas tres ayes que el Señor hace, ay de ustedes, fariseos, que son injustos, que no aman, ay de ustedes, fariseos, que son personas que realmente aparentan una piedad, que no hay justicia en ustedes, no hay amor, ay de ustedes, fariseos, que son como sepulcros, hombres corruptos por dentro. Y este intérprete ahí se levanta y dice, oh maestro, me ofendes con tus palabras, me ofende, me siento ofendido por lo que tú estás diciendo, ¿no? Y el Señor aquí también a este intérprete aprovecha allí su intervención y también manda otros tres ayes allí de reprensión, prácticamente de condenación o de una reprensión muy dura a ellos, ¿no? Los intérpretes de la ley eran hombres que realmente deberían, ¿no?, enseñar las escrituras como debe ser, es decir, hacer un trabajo de exégesis, de interpretar las escrituras y eso enseñar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero ellos de alguna manera se habían desviado de eso. No había una enseñanza propia, no había una enseñanza correcta de la verdad. Ellos enseñaban ya otras cosas, ¿no? Como dije, en este afán de interpretar, ¿qué habían hecho ellos? Dice que habían
como 600, creo, añadiduras que ellos habían hecho. Eran las tradiciones, eran ciertas prácticas de cómo ellos querían que las personas obedecieran a Dios. Pero en este afán habían desviado al pueblo de la verdad y ellos se habían desviado de la verdad. Entonces, cuidado, ¿no? Yo creo que está advertido en 2 Timoteo, ¿no? Cuando el Señor dice, procura con diligencia presentarte ante Dios, que usa bien la palabra del Señor. Ellos eran maestros de la ley. No eran cualquier hombre, eran como los legalistas, como los hombres, como los abogados, como personas que interpretaban y no, los abogados hacen eso, interpretan las leyes y de acuerdo a su interpretación hacen juicio. Pero a veces uno se desvía, hay muchos hombres que son abogados, ¿no? Yo espero que todos los abogados que tenemos esta mañana aquí sean justos, obren con justicia y hagan realmente la justicia de acuerdo a una interpretación apropiada y correcta de las leyes. E incluso nosotros que somos maestros acá de la Biblia, hagamos eso, una interpretación correcta de las escrituras y enseñemos la verdad como debe ser. El más terrible pecado que hay es eso, cuando no enseñamos la verdad. No vivimos la verdad, no actuamos con la verdad como debe ser, ¿no? Y aquí hay un triple juicio para los intérpretes de la ley. Primero hay de ustedes, intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar y ustedes ni siquiera hacen las cargas de uno de sus dedos. Estos hombres imponían tradiciones, enseñanzas y mandamientos de hombres al pueblo de Dios. Pero ellos ni siquiera se preocupaban en hacer algo que ellos demandaban, es como decir, ¿no? Como pasa a veces en muchas casas, ¿no? El hijo va y el papá está viendo tal vez una película no muy buena y el papá le dice, hijo, tú no puedes estar aquí. ¿Por qué, papá? Porque eso es solo para los adultos, ¿no? Pero demandamos que el hijo se porte bien, demandamos que la hija cumpla bien, obedezca, sea una chica o un joven que no esté haciendo cosas negativas, que no sea ya una persona que esté cometiendo cosas malas. Pero el papá lo puede hacer. El papá puede hacer cosas indebidas porque es adulto. Y eso es algo, hermanos, que realmente se mostraba aquí. Eran personas que imponían cargas, pero ellos no lo hacían. Y cargaban a otros con mandatos y tradiciones que ni ellos mismos cumplían. Eran estas añadiduras que ellos habían hecho a la ley. Entonces, aquí hay un tremendo ya ataque, una acusación muy contundente por esta ya actitud de estos hombres. Segundo, hay a los intérpretes de la ley. Hay de ustedes, porque edifican los sepulcros de los profetas, que fueron los padres de ustedes, quienes los mataron. De modo que son testigos y aprueban las acciones de sus padres porque ellos los mataron y ustedes edifican su sepulcro. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, los enviaré profetas y apóstoles y ellos matarán a algunos y perseguirán a otros para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se le cargue a toda esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que pareció ya entre el altar, que pereció entre el altar y la casa de Dios. Y les dijo, les será cargada a esta generación. Bueno, hermanos, esta es una acusación muy dura, ¿no? Prácticamente estos hombres edificaban los templos de los profetas en una forma de reverencia, de respeto, una manera de tal vez decir yo no, yo no obraría como obraron mis padres en el antepasado, ¿no? Y era una aparente piedad, una aparente devoción de respeto a a los profetas. Pero, en cierta forma, ellos no estaban atentos allí a uno de los más grandes de los profetas, un ser que tal vez sería superior a los profetas, ¿no? Que ellos habían matado, que era el Señor. Rechazaban a Dios mismo al rechazar a Cristo. ¿Ya? Y de alguna forma estaban rechazando a todos los demás mensajeros de Dios que han venido en la historia del pueblo de Israel y de los hombres del mundo, ¿no? Así que acá hay una tremenda demanda que el Señor hace a estos hombres e incluso los acusa de homicidas, ¿no? Querían ellos eliminar a Cristo. Estos hombres, estos
fariseos, al sentirse confrontados con el Señor, su intención era eso, ¿no? Y en el tercer ay, prácticamente que está en el versículo 52, les dice el Señor: intérpretes de la ley, ay de ustedes porque han quitado la llave del conocimiento, ustedes mismos no entrarán a los que estaban tratando de impedir, ¿no? Ellos eran pira de tropiezo aquí a la gente, ¿no? Los intérpretes de la ley cerraban la comprensión de la verdad con interpretaciones erróneas de las escrituras y las añadiduras que ellos se habían hecho. Hacían tan difícil llegar a Dios, ¿no? Eso es como pasa incluso en muchas religiones, ¿no? Hay muchas religiones como el catolicismo, ¿no? Lejos de enviarte a ti o de orientarte o de enseñarte, ora a Dios, no, ora a la María Santa, a Santa María, ora a San Pedro, ora a San Judas, ora a San no sé qué. Mandan a las personas por todos lados, pudiendo enviarlos directamente al Señor. Muchas veces la intención de los hombres es eso, ¿no? Apartar de la verdad. ¿Ya? Muchas religiones lo hacen, muchos grupos religiosos hacen eso, ¿no? Ya ponen como ciertos protocolos. Para llegar a Dios, primero tienes que ir a la madre, después al otro, después al apóstol este. Entonces, no enseña las escrituras eso. La Biblia menciona, hay un solo camino, hay un solo medio. Para ir a Dios es a través de Cristo. Ese es el único camino que los hombres deben conocer y los hombres deben realmente buscar y a través de eso llegar a Dios. Recibir el perdón de sus pecados en la persona de Cristo, ser perdonados por Dios en la persona de Cristo, ser lavados de sus injusticias, de sus impurezas, de su perversión en la persona de Cristo. Cristo es la verdad. Pero nosotros ponemos tantas trabas allí para llevar a los hombres a la verdad, los desviamos y los mandamos por otros caminos. Y esa es la acusación aquí a los intérpretes. Ustedes desvían a los hombres de la verdad, los apartan de Dios, los mandan al infierno. Y ustedes también van a ir al infierno, porque ustedes mismos se apartan de la verdad. Y ante estas acusaciones, estos hombres malvados ya pretenden de alguna manera buscar, comienzan, se unen allí porque no había una buena relación. Fariseos e intérpretes se hacen más amigos, pero vamos a decir, con un objetivo. ¿Cuál era su objetivo? En su corazón malévolo, tratar de eliminar a Dios, tratar de eliminar a Cristo, deshacerse del Señor, deshacerse de Dios, porque se sentían mal. Le veían a Cristo como un estorbo que ofuscaba sus planes, denunciaba sus pecados ocultos y de alguna manera ellos no lo veían como un enemigo. En estos tiempos hay muchos hombres con la conducta de los fariseos y con la conducta de los legalistas, ¿no? Tal vez esta mañana puede haber alguno aquí. ¿Cuántos de nosotros vivimos como estos hombres? Somos hipócritas, tenemos un corazón pervertido, un corazón impío. Somos personas que estamos desviando a los demás de la verdad, siendo tropiezos, ¿no? Con nuestro comportamiento tal vez deshonesto, no íntegro. En casa, tus hijos, ¿qué ven en ti? Tus vecinos, ¿cómo te conocen? Como un piadoso de verdad, como un cristiano de verdad, como un hombre que ama a Dios de verdad. Ven, sale de tu boca palabras piadosas, sale en tus acciones, conductas reverentes, temerosas a Dios, o somos como estos fariseos o como estos intérpretes de la ley. Y hay mucha gente que trata de eliminar en sus supuestos allí tal vez del desarrollo, tal vez del progreso científico, del progreso social. Hoy hay muchas personas que quieren eliminar a Cristo, quieren desechar la verdad poniendo su propia verdad. Hombres que ponen leyes allí para favorecer el aborto. Hombres que ponen leyes allí para tal vez favorecer la ideología de género. Hombres que buscan de mil maneras ya eliminar al Señor con este tipo de acciones. No quieren la verdad. Les ofende la verdad. Odian la verdad. Yo vi un reporte de mujeres que estaban allí aplaudiendo la ley del aborto en Argentina. Aplaudían, gritaban, ¿y saben qué hacían? Le agarraban a la Biblia y le destrozaban y le quemaban. Porque de alguna forma,
La palabra de Dios era contrario, tal vez, a sus creencias o a sus prácticas de poder ellos tener la libertad de abortar. Y las personas que odian al Señor buscan eso. De alguna forma quieren eliminar a Cristo. Y eso hicieron los fariseos. Odiaron al Señor a tal punto que después lo crucificaron. ¿Ya? Porque se sentían incómodos con sus enseñanzas y con la denuncia que el Señor hacía del pecado. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no nos gusta escuchar cuando nos dicen nuestra verdad? Cuando por allí hay un pecado oculto que es confrontado. Me da cólera el hermano Roger porque enseña así. Me da cólera el hermano Pablo porque predica de esa manera. Me da cólera el hermano Jared porque dice las cosas de esta manera. Y eso no, en realidad. Lo que estamos haciendo es tener un rechazo a Dios, un rechazo a la palabra de Dios, porque no nos gusta que nos confronten. Había una mujer que escuchó predicar a un hombre casi como este mensaje, así duro, contundente. Y ella se fue y dijo, me diste cólera, me enojaste, te odio, pero sabes, te agradezco porque me has hecho ver lo que realmente soy. Te agradezco por decir esa verdad de esa manera. Me duele, me incomoda, me fastidia, pero lo necesito para salir de mi pecado, de mi engaño, de mi mentira. Que Dios nos ayude esta mañana a hacer una evaluación. Nuestro hermano David va a cantar una alabanza y con esto estamos concluyendo. Y mientras tanto, tal vez hermanos, vamos a cantar esta alabanza orando para terminar. Orando al Señor con esta alabanza. Escudriñemos nuestros caminos. Les invito, si desean ponerse de pie, si desean honrar al Señor, si desean pedir al Señor perdón, si deseamos esta mañana decirle al Señor, Señor, aquí está, examíname, cámbiame, transfórmame, pero aquí estoy esta mañana ante ti. Podemos orar, hermanos, mientras cantamos esta alabanza. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios, que en los cielos, y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por las bondades de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades. Nuevas son
escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios que está en los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por las bondades de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande su fidelidad. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu gran amor. Recoge nuestra alabanza, acéptanos tal como venimos, tómanos, Dios. Queremos consagrarte nuestra vida y entregarte nuestro corazón a lo íntegro, como tú quieres que sea. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, hermanos, gracias.